¿Qué tal? Buen día tengan todos. Bienvenidos a esta penúltima exposición sobre el sistema, a lo que corresponde al sistema endocrino. Y bueno, el tema que toca revisar en este momento es glándula suprarrenal. Bueno, mi nombre es Alejandro Maldonado Vergara y bueno, vamos a comenzar. Entonces, déjenme me acomodo por este lado. Bien. ¿Cuáles van a ser los objetivos que vamos a estar abordando en esta pequeña plática? Pues bueno, vamos a describir los aspectos tanto macroscópicos como microscópicos de la anatomía de la glándula suprarrenal. Vamos a describir cuáles son los mecanismos por los cuales los glucocorticoides, los mineralocorticoides o las hormonas esteroideas de tipo sexual van a tener estos mecanismos a nivel celulares, es decir, tanto genómicos como no genómicos, que nos van a desencadenar distintas funciones a nivel celular. También vamos a mencionar los efectos fisiológicos de cada una de estas hormonas de la glándula suprarrenal que van a tener obviamente a nivel sistémico. Y ya como por último, vamos a describir las características principales de las enfermedades causadas ya sea por un exceso o por una deficiencia de las hormonas suprarrenales. No obstante, también vamos a mencionar algunas de las patologías que puedan presentarse ya sea por la deficiencia de una enzima que interviene en la biosíntesis de las hormonas esteroideas, que claramente nos van a dar patologías clínicas totalmente diferentes a la que si hubiese o no la presencia de una hormona suprarrenal. ¿Ok? Entonces, en cuanto al contenido que vamos a evaluar, primero veremos algunos aspectos generales, tales como anatomía macroscópica, anatomía microscópica y la síntesis de las hormonas esteroideas. También abundaremos ya en la parte de la corteza, nos sumergiremos en la parte de cada una de las capas y mencionar de qué hormona está secretando, cuál es la función, cuáles son los efectos fisiológicos, cómo se sintetiza, cómo se degrada, etcétera. ¿Ok? En cada una de las capas de la corteza suprarrenal. Posterior a esto, veremos que la médula, que también es una parte muy importante de la glándula suprarrenal, en la cual pues esta va a tener la función de secretar varias catecolaminas muy importantes para nuestro organismo en la parte del sistema nervioso simpático, ¿ok? Que obviamente ya abordaremos cuando en su momento. Y posterior a esto tendríamos algún apartado clínico en donde mencionaremos la fisiopatología de síndrome de Cushing, de síndrome de Addison, deficiencia de la 21 alfa hidroxilasa, que era lo que le comentaba de que si existiera algún defecto en el que no se manifestara alguna enzima, pues bueno, tendríamos cierta clínica importante. Y ya a nivel de la médula como clínica, mencionaremos la fisiopatología del feocromocitoma. Entonces, bien. Dentro de los aspectos generales, pues bueno, vamos a tener que la glándula suprarrenal va a estar ubicada en el polo superior de cada uno de nuestros dos riñones, va a tener un peso alrededor de 4 gramos, se va a encontrar a nivel retroperitoneal, ¿ok? Va a estar obviamente delimitado tanto anterior como posterior por, bueno, por tejido adiposo, como sabemos que, pues bueno, son los riñones que van a estar protegidos por esta gran masa adiposa, que pues bueno, es como mecanismo protector para ellos. ¿Ok? Lo importante de la glándula suprarrenal es que va a estar secretando 4 hormonas importantes. Dentro de estas, pues bueno, ya les había comentado en el apartado anterior, pero pues bueno, eso fue un poquito de la introducción. De las 4 hormonas importantes que va a secretar van a ser la aldosterona como mineralocorticoide principal, el cortisol como glucocorticoide, las hormonas esteroideas sexuales, ¿ok? Y por último, catecolaminas, ¿ok? ¿Cuáles catecolaminas? Como dopamina, adrenalina, que es la más importante, y la noradrenalina, ¿ok? Que es un precursor de la adrenalina, ¿ok? Entonces, si le hacemos un pequeño zoom a esta glándula suprarrenal, podemos visualizar cada una de estas capas de la corteza suprarrenal, así como también de la médula suprarrenal, y pues bueno, podemos aquí visualizar cada una de las capas, que cada una de estas va a tener un nombre en especial
y que cada una de estas también a su vez van a estar secretando un tipo de hormona diferente. ¿Ok? Si nos vamos desde más superficial, es decir, desde más hacia afuera que hacia adentro, tenemos la parte de la cápsula. La cápsula es básicamente tejido conjuntivo, ¿ok? Que pues va a estar protegiendo, en este caso, a la glándula suprarrenal, ¿ok? Sabemos que también el riñón también tiene una cápsula que también funge a manera de protección, pues bueno, para protegerse a sí mismo. Entonces, bien, ya entrando en cada una de estas de las capas que nos van a importar, tenemos a la zona glomerular o la capa glomerular, en las cuales, pues bueno, estas se van a estar encargando de la secreción de los mineralocorticoides o bien de la aldosterona. ¿Ok? Posterior a esto tenemos la capa media, que constituye a la capa más grande y la más abundante de la corteza suprarrenal, la que abarca alrededor de un 75% de la corteza, y esta va a recibir el nombre de zona fasciculada o de capa fascicular. Esta va a ser la encargada de secretar los glucocorticoides como el cortisol en mayor medida. ¿Ok? Y como, bueno, su nombre lo dice, pueden estar deduciendo que el cortisol, como es un glucocorticoide, pues bueno, tiene que ver por ahí con algo del metabolismo de la glucosa. ¿Ok? Por último, en cuanto a la corteza suprarrenal, tenemos a la zona reticular o a la capa reticular, que es la encargada de secretar ciertas hormonas sexuales, ¿ok? Como la dihidroepiandrosterona, la androstenediona y pues bueno, entre otros. Y ya como por último, tenemos la médula suprarrenal. La médula suprarrenal, por medio de estas celulitas que pueden ver acá, se denominan células cromafines. Estas son las encargadas de generar tanto en su citosol como en su núcleo las catecolaminas como adrenalina, noradrenalina y dopamina. ¿Ok? Entonces, nuevamente tenemos aquí una imagen microscópica. Yo me lo imagino, siempre me lo he imaginado a la corteza suprarrenal como si fueran, en este caso, la glomerular. Me lo imagino como unas pequeñas bolitas. En este caso, a la zona fascicular me lo imagino como algunos cordones, así, cordones largos, como pueden ver en esta parte. Es la zona más grande y que está como dispuesta entre cordones separados entre columnas. Y pues bueno, la zona reticular, que es esta parte de acá, pues bueno, como son entramados, no están como bien delimitados las células, pues bueno, se ven como, no se ve un orden característico entre los componentes celulares externos como las células que se van a estar manifestando. Y pues bueno, eso es por esto que se les da un aspecto tan reticular. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser los encargados? Ya habíamos comentado, la glomerular, secretar de aldosterona, fascicular, secretor de glucocorticoides, y la zona reticular, secretor de hormonas sexuales. Ok, entonces, ¿cuál sería como la función o por qué estas van a estar secretando cada una de estas hormonas importantes? Pues bueno, ya lo veremos más adelante, pero tiene que ver con la importancia de la presencia de enzimas o, bueno, la presencia o no de enzimas, de ciertas enzimas específicas que van a intervenir en la biosíntesis de los esteroides. Pero bien, antes de eso, debemos de hablar un poco sobre el colesterol. El colesterol es el precursor, per se, de las hormonas esteroideas. Es decir, necesitamos colesterol para que se sinteticen las hormonas esteroideas. ¿Y cómo vamos a obtener este colesterol? Ok, entonces el colesterol lo podemos obtener de dos formas. Una, por medio de las lipoproteínas de baja densidad como las LDL, que van a contener en su interior aminoácidos, colesterol y triglicéridos, ok, que van a tener que pasar ciertos procesos en los cuales se van a estar degradando para poder extraer ese colesterol y pues bueno, llevarlo a toda esta reacción enzimática para la generación de las hormonas esteroideas. Pero bien, también tenemos otro mecanismo que es el mecanismo de generar el colesterol de nuevo. ¿Ok? Sin embargo, el más importante que corresponde o el que tiene mayor peso sobre la generación de hormonas esteroideas es por medio de la endocitosis de las vesículas de LDL que provienen del hígado. ¿Ok? Entonces,
podemos ver cómo se endositan estas vesículas a nivel de las células de la corteza suprarrenal. Y bueno, estas tienen que ser, pues bueno, endositadas en vesículas, en lisosomas, para que las enzimas de los lisosomas puedan degradar los ácidos, los triglicéridos, generar aminoácidos, colesterol y ácidos grasos. Para esto, agarran el colesterol, bueno, el colesterol sale propiamente de estos cúmulos, de estos organelos celulares, y es como se puede generar el colesterol y por ende darse la generación de las hormonas tiroideas, llámese aldosterona, cortisol, estradiol y testosterona. Como pueden ver, el 80% es dado por las LDLs que fueron endocitadas previamente y el 20% es mediante la generación de novo que proviene de la acetilcoenzima A y de los procesos metabólicos de la propia célula. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿cómo podemos tener o saber cuál de estas capas van a estar generando qué hormona? Y pues bueno, esto es gracias a la presencia de ciertas enzimas que nos dan estos caminos para ya sea el objetivo que se necesite. Si estamos en la zona glomerular, permítame tantito. Listo. Ok, entonces les comentaba que dependiendo de la presencia o no de ciertas enzimas, nos van a dar la generación de la hormona objetivo que se va a estar llevando a cabo. Por ejemplo, vamos a iniciar primero con el colesterol, que esto es lo que vamos a revisar a lo largo de la presentación. Primero, el colesterol necesita convertirse en pregnenolona, pero ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer gracias a la ayuda de cierta enzima. Esta enzima va a recibir el nombre de colesterol desmolasa, ¿ok? Colesterol desmolasa convierte el colesterol hacia pregnenolona. Este es importante. Obviamente no les voy a pedir que se memoricen todas las enzimas y que sepan cuál está en cada proceso, pero este es importante ya que actúa, por ejemplo, ciertas hormonas como la ACTH, la angiotensina 2 para la generación de aldosterona, entre otros. Ok, entonces este es el primer paso para convertir el colesterol dependiendo de lo que nosotros queramos. Pero, por ejemplo, si estamos en la zona glomerular, necesitamos tomar el camino de convertir colesterol hacia pregnenolona y posteriormente llevarlo hacia esta dirección para la generación de aldosterona. ¿Están de acuerdo? ¿No? Entonces, imagínenselo de esa forma. Imagínense que dependiendo la capa en donde van a estar, es como el camino que va a estar tomando, el camino enzimático que va a estar tomando la generación del colesterol para convertirse en dicha hormona. Entonces, para hacerlo más práctico, vean cómo la pregnenolona, por medio de la 3-hidroxibetaesteroide deshidrogenasa, se convierte en progesterona. Después de progesterona pasa desoxicorticoesterona por la 21-hidroxilasa y posteriormente por la 11-beta-hidroxilasa y ya de 11-desoxicorticoesterona se convierte a corticoesterona, pues bueno, esta nos va a dar la generación de que la aldosterona sintasa, que esta es la importante que se deben de saber ustedes, aldosterona sintasa es la que nos genera la aldosterona. Obviamente su nombre lo está diciendo, nos está sintetizando aldosterona. Por lo tanto, podemos decir que la zona glomerular no tiene la capacidad o no tiene la enzima, la 17-alfa hidroxilasa, pero dice, oye, no la mencionaste ahorita. Entonces, ¿dónde está la 17-alfa hidroxilasa? Ok, entonces podemos ver que en la generación de esto, aquí tenemos la 17-alfa hidroxilasa, pero está presente en todas estas reacciones enzimáticas que, como pueden ver, no nos está dando la generación para la producción de cortisol, ni mucho menos. Si no tenemos esta enzima, vamos a poder seguir el camino hacia la generación de hormonas sexuales. Por lo tanto, la zona glomerular, al no tener esta enzima, únicamente puede generar aldosterona, únicamente se puede seguir por este camino para la generación de aldosterona. Y al tener aldosterona sintasa como enzima importante, pues bueno, este es otro plus que nos da para la generación de aldosterona. Bien, entonces, por ejemplo, la zona fascicular. La zona fascicular se caracteriza por tener la mayoría de las
de las enzimas que intervienen en la biosíntesis del colesterol. Sin embargo, no va a tener la aldosterona sintasa en sus células, en el interior de sus células, ni va a tener una gran expresión de la 17-20 desmolasa, que es la que sí va a estar expresada en la zona reticular y la que es la que nos va a dar un parteaguas para la generación de hormonas sexuales. ¿Ok? Entonces, la zona reticular no tiene aldosterona sintasa, pero sí tiene las demás enzimas. Tiene la 3-beta-hidroxisteroide, tiene la 21-alfa-hidrolasa, la 11-beta-hidrolasa, y pues bueno, estas entre otros. ¿Ok? Ahora bien, la zona reticular se va a caracterizar por la gran presencia de la B17-20 desmolasa, que como pueden ver, seguimos el camino de colesterol, pero ahora queremos hormonas sexuales. Por lo tanto, tenemos que pasar a pregnenolona, después a 17-hidroxipregnenolona, posterior pasar por la enzima 17-20 desmolasa, y bueno, aquí generarnos la dihidroepiandrosterona o la androstenediona, y en sí, pues bueno, en general, las hormonas sexuales. ¿Ok? Entonces, vean cómo la importancia de la presencia o no de enzimas nos hacen referencia a qué hormona va a estar sintetizando cada una de las capas de la corteza suprarrenal. ¿Ok? La médula suprarrenal la vamos a abordar más adelante, y pues bueno, este solamente era un pequeño preámbulo para la generación de las biosíntesis de las hormonas esteroideas. Sepan que el glucocorticoide, pues bueno, necesita pasar a cortisol, ¿ok? De desoxicortisol como un precursor importante a mencionarles. Y que el cortisol, una vez que ejerce sus efectos activos, el cortisol es la forma activa de los glucocorticoides, necesita pasar por un proceso de inactivación en el que se convierta a cortisona, ¿ok? Hay una enzima importante como la 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa que, bueno, va a tener ciertas repercusiones clínicas, y también va a haber ciertas enfermedades en donde no va a haber esta enzima presente, y pues bueno, nos puede dar ciertos aspectos clínicos importantes a mencionar, ¿ok? Entonces, pues bueno, pasamos a la parte de la corteza. Y ahora bien, si estamos en la capa glomerular, ¿qué estaba secretando la capa glomerular? Ok, la capa glomerular secreta los mineralocorticoides. El mineralocorticoide más importante que está secretando es la aldosterona. Ok, entonces nos vamos a enfocar únicamente a la generación de aldosterona. Ok, entonces vamos a tomar el camino de convertir el colesterol por medio de la colesterol desmolasa hacia pregnenolona. Posterior a esto, vamos a tomar ahora el camino a progesterona por medio de estas enzimas, después a desoxicorticosterona, y finalmente llegar hasta la aldosterona sintasa, que nos va a dar la generación de la aldosterona. ¿Ok? Entonces, pues bueno, empecemos primero con la capa glomerular. La capa glomerular va a estar sintetizando la aldosterona, ya lo habíamos comentado. Una vez que se sintetiza la aldosterona, solamente en las células glomerulares se va a estar secretando hacia la circulación sanguínea. Por lo tanto, al ser unas hormonas de tipo esteroidea o lipofílica, van a tener que unirse en cierta forma o en cierta cantidad a a ciertas proteínas que estén presentes en torrente sanguíneo. Dentro de estas destacan la transcortina, aquí le falta una C, disculpen, la transcortina, o mejor conocida también como CBG, en donde va a estar unida en un 70% a la aldosterona. Albúmina se dice entre un 5 o 7%, dependiendo de la bibliografía, y entre un 25 o 30% va a estar en una forma libre. ¿Ok? El periodo de vida de la aldosterona va alrededor entre unos 15 a 20 minutos, entonces es relativamente corto la síntesis, el mecanismo de acción de la aldosterona, es decir, es muy rápido sus efectos fisiológicos a nivel, una vez que se secretan. Y la eliminación de la aldosterona, pues bueno, es a nivel hepático, y así también como a nivel renal en cuanto a su eliminación. ¿Ok? Nuevamente tenemos toda esta
estos procesos enzimáticos que nos van a llevar desde la corticosterona hasta la corticosterona. Recordando que la aldosterona sintasa, o bien CYP11 beta 2, nos genera, o es la enzima importante para la generación de aldosterona. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos de acción? ¿Cómo va a estar actuando una vez que se secreta, una vez que llega a sus órganos diana? Pues bueno, la aldosterona va a actuar tanto en el túbulo contorneado distal como en el túbulo colector, así también como en el túbulo colector cortical en mayor medida. ¿Ok? Entonces, dentro de estos tres, de estas partes de la nefrona, es decir, a nivel renal, va a estar actuando en mayor parte en el túbulo, en las células principales del túbulo contorneado, del túbulo colector cortical. ¿Ok? Células principales del túbulo colector cortical. ¿Y cómo lo va a hacer? Como sabemos, es una hormona esteroidea, por lo tanto, no va a tener receptores a nivel de la membrana y se va a estar pasando por medio de difusión, va a estar pasando hacia las células, ¿ok? Y se va a unir hacia su receptor citoplasmático, su receptor de mineralocorticoides. ¿Para qué? Como sabemos, la aldosterona, voy a encerrar aquí la NA, la aldosterona se encarga como función principal reabsorber sodio, ¿ok? Y si reabsorbe sodio, ¿cómo lo va a hacer? Ok, pues bueno, va a ser por un mecanismo genómico en donde va a estimular la producción de la transcripción de proteínas que se van a estar encargando de fungir como ciertos canales para la reabsorción de sodio. A estos canales se les conoce como canales epiteliales de sodio o canales ENaC, en los cuales estos van a aumentar la reabsorción del sodio, de la cantidad de sodio que ya se esté reabsorbiendo en sus últimas porciones de la nefrona. ¿Ok? No obstante, también acelera la actividad de la ATP, de la bomba ATPasa, en donde pues necesitamos reabsorber el sodio, necesitamos sacar el sodio para que el sodio regrese a la circulación sanguínea y por consiguiente va a internalizar cierta cantidad de potasio, que el potasio va a ser excretado también por medio de otros canales, va a ser secretado el potasio como mecanismo secundario a la reabsorción del sodio y también por activación propia hacia estos mismos canales, ¿ok? Adicionalmente a estos también se secreta cierta cantidad de hidrogeniones, por lo tanto, en resumen, la aldosterona reabsorbe sodio, excreta potasio y también excreta hidrogeniones, ¿ok? Entonces, en base en eso, podemos ver en esta tabla cómo tenemos la concentración de aldosterona en nanogramos y en el eje de las Y podemos ver los canales o el número de canales de aldosterona que se van a estar activando o bien manifestando. Ok, entonces vean cómo mientras incrementa la cantidad de aldosterona en el plasma desde 0 hasta ciertos valores importantes, también va a estar incrementándose el número de canales de sodio que van a estar manifestándose para el transporte y la reabsorción de sodio. Y si reabsorbemos sodio, vamos a reabsorber también, obviamente, cloruro de sodio, porque pues, sabemos que estos son como uña y mugre, pero en mayor medida si reabsorbemos sodio, también vamos a reabsorber agua que van a estar unidos o se va a estar jalando, ya que sabemos que el sodio es una molécula osmóticamente activa dentro dentro del espacio donde se encuentre. ¿Ok? Entonces, pues bueno, dentro de las funciones regula la función más importante, ojo, la función más importante del volumen extracelular es la regulación del volumen extracelular, es decir, del volumen intravascular en este caso, ¿ok? Por medio de los canales o del aumento de la expresión de los canales ENaC y también tiene otra función importante como, bueno, a importancia a considerar como la excreción de potasio, así también como la excreción de hidrogeniones, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué estímulos o cuáles van a ser como los estímulos importantes que se van a estar dando para que nos regule el volumen extracelular? Pues bueno, si nos reabsorbe sodio y nos reabsorbe agua, claramente una hipotensión o una disminución del volumen extracelular, pues bueno, va a ser parteaguas para que se genere un estímulo
y que se libere la mayor cantidad de aldosterona. Sabemos que al generarse una hipotensión, pues bueno, este es estímulo muy fuerte para la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Aquí ya entramos en otro apartado, como el sistema renina-angiotensina, aldosterona, de nivel del sistema renal, pero vean que el último producto del sistema renina-angiotensina de este sistema es la aldosterona. Por lo tanto, podemos decir que los mecanismos o los estímulos importantes para la generación de aldosterona es la angiotensina 2, que en sí la angiotensina 2 es el principal estímulo positivo para la producción de aldosterona, ¿ok? Por medio de que estimula ciertas enzimas como la colesterol desmolasa o bien la aldosterona sintasa a nivel de las células glomerulares para que se sintetice la aldosterona, porque si bien el cuerpo le está diciendo a la glándula suprarrenal, el riñón le está diciendo que no está, que ha bajado la presión, que ha bajado el volumen extracelular, por lo tanto le dice al aldosterona, ¿sabes qué? Necesito que reabsorbas más sodio. Necesito que a su vez también reabsorbas más agua para tratar de regular esta hipotensión y llevar a una presión más equitativa o llegar o regular hacia las presiones normales del cuerpo. Entonces ese es un mecanismo importante. Como veremos también, otro mecanismo importante también como estímulos para la regulación de aldosterona, pues bueno, es también un aumento en la cantidad de potasio. Como sabemos que excreta potasio, por ende un aumento del potasio extracelular como una hipercalemia, pues bueno, también sería un estímulo positivo para la generación de aldosterona y que bien se secrete este potasio de más que estamos teniendo. Pero bueno, también en cuanto a nivel celular, la aldosterona al unirse a sus receptores citoplasmáticos como el receptor de mineralocorticoides, no solamente tiene cierta afinidad, este receptor no es específico para la aldosterona, sino que también tenemos como el cortisol, los glucocorticoides también se pueden unir a estos receptores y bien generar la misma respuesta que va a estar generando, como si generaría la aldosterona. Es por esto que, como lo vamos a ver más adelante, concentraciones importantes en los glucocorticoides, es decir, por ejemplo, cuando tengamos un exceso, es decir, en un síndrome de Cushing, pues bueno, vamos a ver que el cortisol también tiene cierto efecto mineralocorticoideo. Ojo, no es tan pronunciado, no es tan importante, pero saber que sí nos pudiese dar cierto aspecto en el que podríamos llegar a pensar incluso que a veces es por aldosterona, pero no podría ser por aldosterona, sino que a veces es por los glucocorticoides que están en mayor cantidad en nuestra circulación, que bueno, están ejerciendo un cierto efecto también mineralocorticoideo. Y esto también nos genera una patología que se denomina como secreción aparente de mineralocorticoides, ¿ok? Es decir, que tenemos una generación importante de cortisol que está actuando sobre el receptor de mineralocorticoides y nos está generando las mismas acciones como la aldosterona, es decir, reabsorción de sodio, hipertensión, hipocalemia, etc. Entonces, ¿cómo se va a regular la aldosterona? Tenemos tres estímulos importantes. La angiotensina 2, que era la que estaba en mayor porcentaje, la que era su estímulo más fuerte para la generación de aldosterona, y bien, obviamente activado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos la presencia de la hormona adrenocorticotrópica, ¿ok? Que así también como todos los sistemas endocrinos, vemos como hay un eje hipotálamo, hipófisis adrenal, pues bueno, la glándula suprarrenal no se queda atrás, también tiene un eje tanto para tanto para cada capa, ¿no? Tanto para la glomerular, como la fascicular, como la reticular, ¿ok? Pero en este caso, sabemos que desde el primer centro, que es el hipotálamo, nos da la señal de que secreta la hormona liberadora de corticotropinas o la CRH, y esta va a actuar sobre las células corticotropas a nivel de la hipófisis, y la hipófisis se va a encargar de secretar la ACTH o la hormona adrenocorticotrópica. Y pues bien, esta es la que va a estar encargada como un estímulo positivo para la
generación de aldosterona también, actuando sobre las células glomerulares claramente, ¿no? Entonces, también otro estímulo importante es un aumento en el potasio plasmático, es decir, una hipercalemia. Estos son los tres estímulos importantes para que se secrete aldosterona. ¿Por qué? Porque si ya tenemos mucho, si tenemos poco volumen, si tenemos mucho potasio, obviamente necesitamos alguna hormona que nos esté sacando que nos esté reabsorbiendo volumen, que nos pueda sacar el potasio, pues qué mejor que la aldosterona, ¿no? Entonces, podemos decir que una vez que la aldosterona actúa sobre las células principales de los túbulos colectores, del túbulo contorneado distal y del túbulo conector, ¿qué nos va a ayudar? Que disminuya la excreción de sodio y por ende que se reabsorba más sodio a nivel plasmático, que disminuya la excreción también de agua porque se está absorbiendo y que aumente la excreción del potasio, ¿ok? Por lo tanto, al disminuir el potasio tenemos un feedback negativo para la mayor secreción de aldosterona, claramente. Y por ende, si aumentamos el volumen, si disminuimos el potasio, si aumenta el volumen del líquido extracelular y aumenta la presión arterial, pues bueno, también tendríamos un feedback negativo para la generación o para la inactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y que por ende la angiotensina 2 no esté actuando a nivel del hipotálamo, también para que esté secretando la CRH. Y así es como la aldosterona tiene esta regulación. Ahora bien, estas tablitas espero que les ayuden mucho. A mí me han ayudado mucho para tratar de resumir todo lo que les acabo de comentar. Entonces, ¿dónde se va a estar originando la aldosterona? En la corteza suprarrenal, ¿ok? ¿Cuál va a ser su estructura química? Una hormona esteroidea a partir del colesterol, su biosíntesis. Es importante que, así como se sintetiza, se va a degradar. Es decir, no son hormonas que se almacenan, ¿ok? No se almacenan debido a que así como se sintetizan, se secretan, se degradan. Okay. El transporte en la circulación va del 50 al 70% unido a proteínas plasmáticas. En cuanto a su vida media, van alrededor de unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Los factores positivos que van a estar dando la generación de la producción de aldosterona, pues bueno, va a ser una disminución de la presión arterial por la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un aumento del potasio, una hipercalemia, o bien inhibición de los péptidos natriuréticos. También se menciona que son estímulos positivos para la secreción de aldosterona. ¿Ok? En cuanto a las células que van a estar actuando, es decir, cuáles van a ser sus células target, pues bueno, son las células principales o las células P de los túbulos colectores de la nefrona. ¿Ok? Sus receptores a nivel citoplasmático, recuerden que son esteroideas, entonces no tienen proteínas a nivel de la membrana que les facilite su paso. ¿Ok? Entonces se pasan así nada más por la membrana lipídica y llegan a su receptor citoplasmático. En cuanto a las acciones a nivel tisular, pues bueno, reabsorbe o incrementa el sodio a nivel extracelular y excreta el potasio. ¿Ok? Entonces acuérdense, aldosterona, la última letra, Na, reabsorbe sodio, pero secreta potasio. ¿Ok? Y en cuanto a las acciones, pues bueno, celulares, estimula a los ENaC para la absorción de sodio y a los RONCA para la excreción de potasio. ¿Ok? También estimula en gran medida a la bomba sodio-potasio ATPase. Perfecto. Ahora bien, dejamos de lado la aldosterona y podemos pasar a la capa fascicular. ¿Qué nos estaba generando la capa fascicular? Pues bueno, son los glucocorticoides. Por lo tanto, nuestro camino ahora en sí es tomar el colesterol, convertirlo a pregnenolona, paso número 1, y ahora bien, no vamos a tomar el camino hacia la aldosterona, no. Ahora bien, pasamos por la 17-alfa-hidroxilasa y nos vamos hacia la generación de 17-hidroxipregnenolona para la generación del cortisol. Por lo tanto, nos vamos específicamente en esta vía. Perfecto. Entonces, pasamos por todos estos procesos enzimáticos, nuevamente por la 21-hidroxilasa. Es importante que lo sepan, ya que si no tenemos una de estas enzimas, claramente es como un tope que nos van a dar
que nos va a dar una pauta para decir, ok, si no tienes esta enzima, no puedes dar ni aldosterona ni puedes dar cortisol. ¿Están de acuerdo? Si no tenemos esta enzima, no podemos dar a la generación de hormonas esteroideas. Entonces, en ese aspecto sí les recomiendo que se las memoricen a nivel para su examen, pues posiblemente no sea tan importante. Entonces, pues bueno, pasamos todos estos procesos enzimáticos y tenemos la generación del cortisol como glucocorticoide importante. ¿Ok? Entonces, pues bueno, el cortisol es el glucocorticoide más importante, glucocorticoide, glucosa. Entonces va a tener sus mecanismos, pudiésemos pensar que solamente interviene en el metabolismo de la glucosa, pero no es así. Los glucocorticoides, el cortisol tiene muchísimas funciones que ya las veremos ahorita, que nos van a estar dando la generación de distintos procesos fisiológicos. Pero bien, una vez que se secretan a la circulación sanguínea, pues bueno, están por medio de la transcortina o la CBG también, al igual que estaba transportando el aldosterona, también transporta cortisol en mayor medida en un 90% y la albúmina en un 7% y también cierto cortisol libre va a estar secretado a nivel, va a estar circulando de forma libre en un 3 o 4%. La vida media va a ir alrededor entre una hora y media aproximadamente y se va a estar secretando también a nivel hepático, así también como a nivel renal. ¿Ok? Entonces, bien, tenemos también en este caso, aquí, bueno, paso a esta diapositiva aprovechando que para mencionar el eje hipófisis hipotálamo adrenal. En este caso, actuamos sobre la zona fascicular, ¿ok? Las células fasciculares para la generación de glucocorticoides. Por lo tanto, es importante también que desde el hipotálamo o ciertos estímulos como el estrés, también como le conocen al cortisol, como la hormona del estrés, es decir, por procesos fisiológicos, procesos emocionales, que estamos tristes, tenemos un examen, eh, o bien como, no sé, la activación del sistema nervioso simpático, en este caso por la parte de lucha y huida, pues bueno, también son mecanismos importantes para la generación de estrés a nivel celular y todos estos mecanismos intervienen a nivel del hipotálamo para secretar la CRH, que nuevamente es la hormona liberadora de corticotropinas. Esta CRH va a actuar sobre este grupito de células que son las células corticotropas, ¿ok? Estas células corticotropas van a estar dando la generación de la ACTH, o la hormona adrenocorticotrópica, que esta es la que va a estar actuando sobre las células fasciculares y que nos va a estar dando la generación o la estimulación enzimática para que se cumplan todos estos procesos y que nos genere como objetivo inicial la generación del cortisol. ¿Ok? El cortisol, pues bueno, se va a estar secretando por medio de pulsos, es decir, es una secreción pulsátil que no se va a estar secretando constantemente a nivel de nuestro día a día, a nivel de las 24 horas, sino que tiene que ver cierto ciclo circadiano para la secreción del cortisol. Se dice que el cortisol, pues bueno, se secretan las primeras horas de la mañana como objeto de preparar nuestra glucosa y prepararnos para el despertar. ¿Ok? Entonces, esa es una de las funciones importantes en cuanto al ciclo circadiano del cortisol. Y que también les pongo esta imagen, ya que la hormona ACTH se libera de un cierto precursor importante de una prohormona, que son, básicamente las prohormonas son eh, cadenas polipeptídicas de aminoácidos o de proteínas, que estas se van a ir escindiendo, ¿verdad? Como si fuera un cuchillito que se van a estar escindiendo y nos va a estar dando otro tipo de hormonas que van a estar actuando a nivel sistémico, tales como el péptido J, en este caso la ACTH, la beta-lipoproteína, y que pues bueno, también es importante, en este caso ahorita se los menciono, pero tiene cierta importancia para una enfermedad como el síndrome de Addison. Entonces, acuérdense de esta hormona importante, la hormona estimulante de melanocitos, ¿ok? Entonces, la hormona estimulante de melanocitos proviene de la POMC y la ACTH también proviene de la POMC. ¿Qué es la POMC? Pues bueno, es la pro-opio-melanocortina. ¿Perfecto? Entonces, así es como ocurre este eje hipotálamo-hipófisis adrenal para la generación de
cortisol. Nuevamente, regreso un poco. Nuevamente, cuando el cortisol ejerce sus efectos, el mismo cortisol hace un feedback negativo, hace una retroalimentación negativa en donde actúa ya sea tanto en las células corticotropas a nivel de la hipófisis como a nivel del hipotálamo para generarnos o para decirle a nuestros centros centrales neurales que ya no estén secretando ni ACTH ni CRH porque, pues bueno, ya se tuvo la función del cortisol y ya no necesitamos más cortisol en nuestra circulación. Entonces, hace un feedback negativo a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción que va a estar teniendo el cortisol? Nuevamente, el cortisol unido a proteínas se va a estar pasando desde los vasos sanguíneos hacia las células fasciculares y nuevamente va a estar entrando por medio de, como la aldosterona, se va a internalizar, así va a pasar por la membrana lipídica y va a encontrar un receptor citoplasmático. No solamente esto es en menor medida, sin embargo, el mayor efecto de los glucocorticoides son más a nivel genómico, es decir, que va a encontrar un receptor a nivel nuclear, que es la que va a estar teniendo estos efectos fisiológicos más importantes. ¿Ok? Entonces, actúa sobre los receptores nucleares en mayor medida, en menor medida también citoplasmáticos, que no hacen más que fungir como chaperonas y jalar este cortisol e internalizarlo nuevamente hacia el DNA para que comience la transcripción y la traducción de ciertas proteínas y de efectos también a nivel genómicos de la célula. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? No es lo importante que se une a un receptor, tiene ciertos, a nivel de la transcripción, no es importante que se aprendan muy, muy molecularmente, sino que sepan bien las funciones del cortisol a nivel sistémico. ¿Ok? Entonces, a nivel metabólico, ¿qué es lo que va a estar generando el cortisol? Pues bueno, en sí, una hiperglicemia, ¿ok? Porque va a estar movilizando todo para que la glucosa salga a la circulación, ¿ok? Va a estar también activando vías gluconeogénicas, es decir, va a estar movilizando tanto lípidos como aminoácidos para proteínas y obviamente estimular la proteólisis para generar los aminoácidos y en sí hacer una gluconeogénesis para la generación de más glucosa. Mover también los lípidos para la generación de más glucosa, catabolismo de proteínas, en músculo se va a estar, digamos, comiendo al músculo en cuanto a las proteínas para la generación de glucosa, ¿ok? Y también es importante que sepan que es un antagonista de la insulina, ¿ok? Porque si queremos en sí el mecanismo inicial, queremos glucosa en nuestra sangre, ¿y qué es lo que hace la insulina? La insulina nos mete glucosa a nuestras células. Entonces, necesitamos que el cortisol también inhiba la insulina para que ésta no esté teniendo esta función y se lleve a cabo en mayor medida la concentración de glucosa a nivel plasmático. A nivel de hueso, va a estar también activando la formación va a estar inhibiendo la formación del hueso y va a estimular la reabsorción del hueso, es decir, activa a unas células óseas como los osteoclastos para que estos mismos eh, eh, empiecen, digamos, a consumir el hueso, lo empiecen como a comer para estimular la reabsorción, ¿ok? A nivel del tejido conectivo va a inhibir la formación del colágeno, inhibir también de los fibroblastos. A nivel del riñón es un antagonista de la hormona antidiurética. También puede debilitar la acción de los mineralocorticoides por esta acción que les decía que toma el receptor mineralocorticoides. A nivel gastrointestinal, síntesis de ácidos de enzimas gastrointestinales, pero ojo aquí, lo importante, las acciones antiinflamatorias y las acciones inmunosupresoras del cortisol, ¿ok? Como si bien lo pueden ver ya sea en la materia de farmacología o la materia de anatomía patológica, sabemos que el cortisol inhibe a la fosfolipasa A2 y si inhibe la fosfolipasa A2, obviamente no se da toda esta cascada del ácido araquidónico para la generación de tromboxanos, generación de prostaglandinas, etcétera. Por lo tanto, es un antiinflamatorio importantísimo.
Es por esto que también es usado para los procesos, en estos procesos crónicos, procesos de inflamación, para inhibir tanto el dolor y la inflamación propiamente. También inhibe enzimas vasoactivas y proteolíticas, pero a nivel de inmunosupresión actúa sobre los linfocitos T circulantes para inhibirlos. También inhibe procesos en donde se van a estar liberando citocinas, es decir, inhibe a la baja la secreción de citocinas que sean antiinflamatorias y proinflamatorias. ¿Ok? Entonces, esa es una importante consideración importante, ya que hay algunos pacientes que llegan a tener, por ejemplo, pacientes con neoplasias o con dolor crónico que se les da antiinflamatorios y se les puede dar incluso glucocorticoides. Por esta razón, pues bueno, es importante que no se administren en grandes dosis o en gran tiempo debido a estas acciones inmunosupresoras que, bueno, nos puede estar generando o nos puede hacer una más propensa a generar infecciones o adquirirlas propiamente. Otras de las más funciones, pues bueno, metabólicas, ya las habíamos comentado, moviliza la gluconeogénesis, aumenta la glucosa en plasma, aumenta también el catabolismo de proteínas y lípidos, antagonista de la insulina, a nivel de hueso y tejido conjuntivo, estimula la actividad osteoclástica de los osteoclastos para la reabsorción de huesos, es decir, se empiezan a comer al hueso, gastrointestinales, síntesis de ácido clorhídrico, así también como de enzimas, y a nivel del sistema nervioso. Actúa a nivel del estado de ánimo, para procesos de la cognición y estados de vigilia también, a nivel de la formación reticular. En cuanto al sistema inmune, pues bueno, disminuye el sistema inmune por su efecto inmunosupresión al inhibir los linfocitos T, y la inflamación también inhibe por la inhibición de la fosfolipasa A2, que pues bueno, no nos deja esta cascada, no nos deja llevar a cabo la cascada del ácido araquitónico. Perfecto. Entonces, nuevamente, llegamos a otro proceso, a un punto de control en donde, pues bueno, vamos a analizar el resumen de los glucocorticoides. En este caso, aquí es cortisol, son glucocorticoides, disculpen. Entonces, bien, el origen del cortisol es en la corteza suprarrenal, la naturaleza química es a nivel de los esteroides, la biosíntesis es a nivel del colesterol, su transporte a nivel de la circulación es por la CBG, que es la transcortina, que esta es la que es elaborada en hígado. La vida media va alrededor entre unos 60 a 90 minutos. Factores que afectan su liberación, pues bueno, es el ritmo circadiano, que como ya les había dicho, son las primeras horas de la mañana, e incluso algunas horas también de la tarde, ¿ok? Para darnos como shotcito de azúcar y que no nos entre, pues que no nos entre como el sueño, que no nos dé sueño, que podamos tener energía en el día, ¿ok? Las vías de control, pues bueno, es por medio del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Las células del tejido es en la mayoría de tejidos, es decir, no solo actúa en músculo, no solo actúa en hígado, no solo actúa en riñón, sino que también actúa en sistema topoyético, gastrointestinal, sistema nervioso, es decir, es muy diverso las acciones del cortisol que debemos de tomar en cuenta. Los receptores a nivel intracelular, la acción del cortisol es aumentar la glucosa plasmática, disminuye también la actividad inmune, es permisivo para el glucagón y las catecolaminas. Su acción a nivel celular es aumentar la gluconeogénesis, es decir, aumenta todas las vías que tengan que ver con la generación de glucosa y el catabolismo de ciertas proteínas, lípidos, etc. En cuanto a nivel molecular, inicia la transcripción, traducción de proteínas, y la regulación es por medio del mismo cortisol, que actúa como retroalimentación negativa en cuanto al hipotálamo y la hipófisis. Y otra cosa importante es que la cortisona es el cortisol inactivado. ¿Ok? Ahora bien, pasamos a la última capa, a lo que corresponde la capa reticular. Dentro de la capa reticular, nuevamente tenemos el colesterol que se estaba sintetizando, pasamos por lo mismo, colesterol desmolasa, pasamos ahora a pregnenolona, no nos vamos para la generación de aldosterona, ni tampoco nos vamos para la generación de cortisol, sino que ahora nos vamos a este punto.
a encontrarnos con la 1720 desmolasa, que es la que nos va a estar dando la generación o la pauta. Obviamente se puede ir también por acá, pero nos puede dar pauta para la generación de hormonas esteroideas sexuales. ¿Ok? Este es un tema pues muy rápido, relativamente rápido, debido a que estos son esteroides con una potencia débil, no tan bien como la testosterona, que es en mayor medida. Sin embargo, pues también tienen ciertos efectos en cuanto a nivel del hombre como de la mujer. Entonces, pues bueno, la síntesis es por medio del colesterol, se libera dihidroepiandrosterona y la misma dihidroepiandrosterona, pero en su forma sulfatada. Fíjense, nada más se le añade sulfato a su molécula y pues bueno, esta es, por ejemplo, aquí está la molécula de sulfato y le da una actividad mayor para estos esteroides sexuales. También tenemos otro como la androstenediona, en menor medida. Estas van a estar en circulación, se van a unir a nuevamente a la hormona transportadora de esteroides sexuales y en menor medida también a la albúmina. Su periodo de tiempo es alrededor entre unos 20 minutos, aproximadamente 20 a 30 minutos, pero puede llegar hasta las 10 horas, como es en el caso de la androstenediona. ¿Ok? Su mecanismo de regulación nuevamente es igual por la acción del ACTH. Digamos que el ACTH nos favorece la síntesis de todas las hormonas suprarrenales. ¿Ok? Nada más difiere en cuanto a las células en las que va a estar actuando y los receptores a los cuales se van a estar uniendo. ¿Ok? En este caso, la ACTH actúa sobre sus receptores y actúa en la zona reticular para la generación de las hormonas androgénicas y que éstas puedan tener sus efectos biológicos. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los efectos que van a estar generando tanto en el hombre como en la mujer? Los efectos en el hombre, pues, son poco representativos, ya que pues, son andrógenos, pero en sí la testosterona es importante. Hay una enzima que nos convierte los andrógenos en testosterona, que es la aromatasa, que es la que convierte androstenediona a testosterona, o bien androstenediol a testosterona, que es la enzima aromatasa, aquí no mencionada, pero es la que nos convierte a testosterona y este es la hormona sexual principal en el hombre. Es decir, no presenta relevancia funcional a nivel del hombre y es el inicio del desarrollo de los caracteres sexuales para que se comiencen a tener los desarrollos secundarios, llámese como generación del vello púbico, del vello axilar, engrosamiento de la voz, y todos estos procesos ocurren de 1 año a 2, es decir, digamos, su punto de secreción empieza a aumentar de 1 año a 2 a la pubertad. Es decir, dependiendo si es hombre o mujer, sería alrededor entre los 12 aproximadamente, 12, 13 años respectivamente. Y en este caso, en el nivel de las mujeres, pues bueno, también sí representa una relevancia clínica, ya que, pues bueno, si se presenta mayor aldosterona, podemos llegar a tener alteraciones de la virilización, alteraciones también del crecimiento del vello, ya sea tanto axilar como en los brazos, como púbico también, o a nivel de procesos cutáneos como a nivel del acné, a nivel de la cara, que nos pueden dar características sexuales virilizantes en efecto en las mujeres, que esto nos puede dar también cierta bandera roja para pensar que hay un problema en cuanto a hormonas sexuales en las niñas. Ahora bien, entramos al apartado de médula suprarrenal y pues bueno, hacemos un zoom nuevamente, sabemos que la médula suprarrenal es en la parte más interna de la glándula suprarrenal. Sabemos que la médula suprarrenal está compuesta por células cromafines que estas reciben su nombre debido a que migran de la cresta neural cuando se está generando a nivel embriológicamente, migran de la cresta neural y que tienen cierta afinidad por las sales de cromo. Es por esto que se les llama como células cromafines, porque se tienen de esta forma, tienen cierta afinidad y así es como se les denomina. Estas células, pues bueno, fungen como células postganglionares del sistema simpático. ¿Ok? ¿A qué me refiero esto? Que cuando se activa el sistema simpático, las células preganglionares que llevan acetilcolina activan
ya no activa, digamos, a un ganglio postganglionar y que esta actúe sobre otra célula diana y que ya, no. La célula postganglionar en sí es la célula cromafin y que esta es la que va a estar dando la secreción y la producción de catecolaminas como adrenalina, epinefrina y dopamina. Ok, entonces esta es una función importante. Tenemos distintos procesos enzimáticos como, pues bueno, aquí rápidamente, las hormonas, las catecolaminas, que son en sí aminas, que es distinto a las hormonas esteroideas, estas se van a estar generando de un aminoácido precursor, que en sí es la tirosina, que por medio de la tirosina hidroxilasa, que es estimulada por el sistema nervioso simpático o la ACTH, nos da pauta a la generación de la dihidroxifenilalanina o bien la L-Dopa. Por medio del aminoácido descarboxilasa nos genera dopamina, la dopamina, por medio de la dopamina beta hidroxilasa, nos genera la noradrenalina y por medio de esta enzima importante que es la feniletanolamina N-metiltransferasa, nos da pauta a la generación de adrenalina. Entonces, ¿qué es lo importante que deben de saberse? Sí, no, aquí no les digo que se aprendan los procesos enzimáticos o las enzimas, nada más sepan que la tirosina es el precursor de las aminas, de las catecolaminas, y que la ACTH, así también como el sistema simpático, tiene ciertos puntos de regulación para la estimulación enzimática. ¿Ok? Es decir, si hay un proceso en donde tengamos ACTH, también vamos a secretar en menor medida catecolaminas. ¿Ok? Otra enzima importante es la feniletanolamina N-metiltransferasa, que bueno, nos lleva a la adrenalina, nos lleva de la noradrenalina como precursor de la adrenalina. ¿Ok? Entonces, en cuanto a su síntesis, nuevamente inicia desde tirosina. Por medio de la tirosina hidroxilasa nos convierte a L-Dopa. De L-Dopa pasamos a dopamina, ¿ok? Y por medio de ciertos transportadores como el VMAT1 pasamos a la dopamina para que lleve por dos acciones. Una para convertir la noradrenalina en adrenalina posteriormente, o bien para unirlas a ciertas proteínas que nos van a estar, digamos, a nivel de, como si fuese un reservorio hormonal, en este caso de la médula, no de la corteza, pero sí de la médula, que en este caso se almacenan o se unen a ciertas proteínas denominadas cromograninas, que no solamente unen noradrenalina o adrenalina en sí, sino que también unen, como pueden ver, unen calcio a su molécula y unen también energía, dispuestas después para la función de la exocitosis cuando ésta se requiera. Ok, entonces de la noradrenalina nuevamente sale el citosol y por medio de la N-metiltransferasa se puede internalizar para que se almacene en las cromograninas. Ok, tenemos dos tipos de cromograninas, una tipo A y una cromogranina tipo B. Ok, a manera nada más como un dato curioso, la cromogranina B se secreta también a nivel de la endocitosis, como similar al páncreas endocrino, similar al péptido C, y este es un marcador funcional que se pide a nivel clínico para evaluar la funcionalidad de la médula suprarrenal. ¿Ok? Entonces es como un dato curioso que pueden tomarlo en cuenta. Ahora bien, ¿cómo ocurre la degradación de las catecolaminas? Pues bueno, ya cuando ejercen su efecto fisiológico que no va alrededor, no pasa de los 5 minutos, va alrededor entre los 2-3 minutos de sus efectos, de sus mecanismos de acción que se unen a los receptores y tienen toda esta cascada de señalización para generar sus distintas funciones. Pues bueno, ya que se ha llevado todo esto, se degradan a nivel del riñón y se degradan principalmente como metanefrinas. ¿Ok? De la adrenalina pasa como a metanefrina y la noradrenalina como normetanefrina, pero en sí estas se convierten por la monoaminooxidasa, se convierten a ácido vanillit-mandélico, ¿ok? Que en sí este es un marcador importante para que evaluemos la funcionalidad de que si se está muy activado el sistema nervioso simpático o está muy... o si hay mucha generación de catecolaminas, por ejemplo, en un feocromocitoma. Entonces, es un estudio importante que se les pida a los pacientes
tengo entendido que se les piden metanefrinas o bien ácido vanililmandélico en orina, que obviamente nos estaría indicando que hay una producción excesiva en nuestro cuerpo de catecolaminas. Entonces, nuevamente tenemos a nivel del receptor, sabemos que, bueno, ya les había comentado, es una célula cromafin y que estas fungen como una porción, tienen la función de una célula postganglionar que se encarga ya de liberar ya los componentes hormonales como adrenalina, que pueden ejercer aquí su función. Entonces, ¿cuáles van a ser su mecanismo de acción? Contrario a lo del sistema simpático, ven cómo nuevamente tienen aquí su funcionalidad a nivel como postganglionar, ¿ok? Entonces, dependiendo el receptor al que se esté uniendo, las catecolaminas, una vez de que se libera adrenalina, noradrenalina y dopamina en este caso, que es en menor medida, quédense con que nada más los efectos fisiológicos son de adrenalina y noradrenalina, dependiendo del receptor, ya sea alfa o receptores beta, a los que se estén uniendo van a ser los diferentes mecanismos. Por ejemplo, los receptores beta adrenérgicos que van a estar activando a proteínas GS para estimular el AMP cíclico. Las respuestas en los órganos diana van a depender del receptor que va a estar implicado. Por ejemplo, los beta 1 que van a estar presentes en el corazón nos ayudan a que la adrenalina, en este caso, que tiene mayor afinidad por los receptores beta, actúe en el corazón para estimular positivamente la contracción del corazón o el iniotropismo y también estimular el automatismo del corazón o el cronotropismo. A nivel de los vasos, por ejemplo, a nivel de los vasos genera también constricción y también puede generar vasodilatación. Esto dependiendo del receptor que sea, si sea alfa o bien sea un receptor beta 2 a nivel de los vasos sanguíneos. En el caso de los pulmones, genera por el receptor beta 2, genera broncodilatación. ¿Ok? Necesitamos claramente que haya una broncodilatación porque sabemos que el sistema, las catecolaminas funcionan como el sistema nervioso simpático. Es básicamente similar al sistema nervioso simpático porque nos ayuda o interviene en esta parte de la lucha-huida. Y bien, ¿qué queremos hacer en nuestra parte de la lucha-huida? Necesitamos claramente, si estamos ante una situación de estrés, claramente necesitamos correr, ¿no? Necesitamos pues escapar, no sé si nos está correteando un perro, si no sé, estamos ante alguna situación, necesitamos escapar o estamos corriendo de algo, pues obviamente necesitamos que todos nuestros sistemas estén en cierta regulación para que le aporten la energía necesaria y la sangre necesaria a nuestros músculos que nos van a estar moviendo. Pero no obstante, también necesitamos generar glucosa para que esta glucosa no sea utilizada, o sea, sea utilizada por el músculo, pero no sea utilizada por las distintas otras células que no van a tener cierta función importante. Y tener esta glucosa importante para que el cerebro pueda utilizarla como mecanismo o como energía funcional. Es por esto que también estímulos importantes como la ACTH o el cortisol también nos estimulan la secreción de catecolaminas, tanto a nivel enzimático como a nivel celular. Las catecolaminas, les comentaba, no sobrepasan los 10 minutos de su efecto fisiológico. Entonces, pues vean cómo la acetilcolina actúa sobre los ganglios simpáticos para la generación de noradrenalina, que van a actuar en las células diana y que, pues bueno, estos van a tener un punto de liberación, así también como en la médula van a secretar adrenalina, que va a actuar sobre las células. Es decir, la principal hormona secretada por la médula suprarrenal va a ser la adrenalina, mientras que la adrenalina va a fungir como un precursor en cuanto a los ganglios postganglionares. ¿Ok? Entonces, ven, aquí tenemos un sistema de integración. Bueno, ahí ya tenemos una parte de integración en donde podemos darnos cuenta que no solamente actúa sobre el corazón o el músculo o sobre los pulmones. No,
necesitamos primero la regulación cardiovascular, necesitamos primero que funcione adecuadamente nuestro sistema del corazón y nuestro sistema vascular. Necesitamos aumentar el gasto cardíaco, necesitamos aumentar el retorno venoso para que podamos, en estos casos de lucha o huida, para que podamos correr en mayor medida y poder escapar de la amenaza o del efecto estresante que nosotros estemos presentando. Necesitamos aumentar el flujo. ¿Para qué? Para aumentar el aporte de nutrientes. Esto va a ser como lo principal que vamos a estar llevando a cabo, o el principal objetivo que va a estar llevando a cabo para la producción de catecolaminas. Entonces, el objetivo principal va a ser aportar o aumentar el aporte de nutrientes hacia los músculos, aportar también la adecuada oxigenación. Es por esto que interviene también a nivel pulmonar, a nivel del sistema pulmonar también broncodilatación. ¿Para qué? Porque si estamos corriendo necesitamos que nuestros pulmones se vasodilaten, no necesitamos que se hagan más pequeños porque claramente no vamos a llevar a cabo correctamente la respiración. Entonces necesitamos oxigenar correctamente nuestros tejidos, necesitamos hacer vasodilatación a nivel del gastrointestinal, a nivel del sistema gastrointestinal. Pues bueno, también necesitamos que, como no estamos llevando a cabo procesos de digestión, pues no los necesitamos para cuando nosotros estamos ante un fenómeno estresante. Necesitamos quitarle sangre a esa parte, a ese aparato, necesitamos quitarle la sangre y decir, ok, tú no estás trabajando ahorita, necesitamos pasárselo hacia las piernas, necesitamos pasárselo hacia las extremidades, hacia el corazón para que esté recirculando la sangre correctamente. Ok, entonces hacemos una vasoconstricción a nivel a nivel esplácnico, también a nivel adiposo, como necesitamos la generación de glucosa. Aquí, ¿por qué? Pero ¿por qué necesitamos glucosa? Porque claramente necesitamos correr, pero también necesitamos saber hacia dónde correr. Es decir, necesitamos nuestro sistema nervioso central íntegro para que esté funcionando y que sepamos, no sé, si nos metemos, si nos metemos en una casa, si nos subimos a una barda, si, eh, no sé, si se meten a una tienda, en cualquier situación. Es decir, necesitamos pensar, no solamente movernos, necesitamos también pensar. Y esto es el otro motivo por el cual se activan las catecolaminas y por cual el efecto de las catecolaminas es también estimular a las distintas células diana para que, uno, dejen de utilizar la glucosa, dos, tengamos mayor aporte de glucosa a nivel del sistema nervioso central, y tres, pues bueno, se lleven distintas vías metabólicas para que la glucosa, bueno, para que los distintos macronutrientes como lípidos y proteínas también eh, sean degradados para la gluconeogénesis. Por lo tanto, el tejido adiposo, vean cómo receptores beta 2 actúan para aumentar la lipólisis y disminuir la captación de glucosa. En el hígado, nuevamente los beta 2 aumentan glucogenólisis de gran glucógeno, aumentan la cetogénesis y aumentan también la gluconeogénesis. ¿Ok? Músculo aumenta glucogenólisis y menor captación de glucosa. Necesitamos también generar también energía para que el músculo pueda funcionar y pueda contraerse adecuadamente. Este es un aspecto importante. A nivel de páncreas, sabemos que las células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans necesitan inhibirse para que no se esté secretando insulina. De otro modo, no necesitaría, de otro modo la insulina agarraría la glucosa que tendríamos en nuestra sangre y la metería a sus células, pero no queremos eso, queremos que se inhiba esta parte. Entonces, por medio de los receptores alfa 2 que inhibe la adenilato ciclasa dentro de las células, inhibe la secreción de insulina y la producción de insulina para obviamente no llevarnos en un aspecto de una hipoglucemia en cuanto a situaciones de estrés. Necesitamos tener una hiperglucemia a diferencia de esto. Ok, entonces vean cómo no solo interviene sistema cardiovascular, sino que interviene a nivel gastrointestinal, interviene al tejido adiposo, hígado, músculo, páncreas, pulmones. Es decir, es un sistema muy grande de integración que debe de estar trabajando conjuntamente para que en situaciones de ejercicio o de lucha o huida podamos funcionar correctamente. Ahora bien,
no voy a hacer tanto énfasis en los receptores, les pongo estas tablas para que ustedes puedan ponerles pausa y puedan visualizar correctamente los receptores a los cuales estos se van a estar manifestando. Y nuevamente aquí tenemos otra tabla en donde nos los organiza en cuanto a órganos efectores y el tipo de receptores a los cuales van a estar actuando para que podamos tener una mejor integración a nivel, pues ya en cuanto a las catecolaminas, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que les gusten estas tablas y que las puedan usar, que les pueda servir para su estudio. Y bien, aquí acabamos la parte de corteza y acabamos también la parte de médula suprarrenal. Entonces, vamos rápidamente a la correlación clínica que vamos a tener en esta parte. Entonces, bien, inicialmente tenemos nuestro síndrome de Cushing, ¿ok? Tenemos nuestro síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing básicamente es un exceso de cortisol, ¿ok? Y obviamente un exceso de las funciones fisiológicas que va a estar teniendo el cortisol, que ya las hemos mencionado. Pero hay cierta controversia en que, ¿cómo saber si es un síndrome o si es una enfermedad de Cushing? Pues bueno, esto es básicamente en que se denomina síndrome si únicamente depende del cortisol. Es decir, la corteza está generando cortisol únicamente, o bien hay un tumor, bueno, de que la corteza suprarrenal, por medio de un tumor, un adenoma suprarrenal, esté secretando grandes cantidades de cortisol, ¿ok? A esto se le denomina como síndrome, o bien un cortisol de tipo sintético, ¿como cuál? Como fármacos, ¿ok? Entonces, de hecho, los fármacos es la primera causa de generación de un síndrome de Cushing, ¿ok? En menor medida está un tumor productor de cortisol, ¿ok? Entonces, ¿a qué se le denomina enfermedad? Enfermedad se le denomina a toda causa que afecta a nivel de la hipófisis o del hipotálamo, bien, que nos va a dar la generación de los precursores del eje, es decir, aumento de la ACTH, de la hormona adrenocorticotrópica. Se le denomina enfermedad porque es dependiente de ACTH. Síndrome cuando es independiente de ACTH. Y bueno, ¿cuál va a ser el cuadro clínico que nos va a estar manifestando? Claramente, si tenemos un aumento en los glucocorticoides, pues también vamos a tener un aumento en todas sus funciones, en su resorción ósea, disminución del tejido conjuntivo, redistribución de grasas, se van a presentar también algunas estrías, disminución del sistema nervioso central, disminución de la actividad cognitiva, pero bueno, esto lo veremos en la siguiente diapositiva como lo tienen aquí. Entonces, bien, en cuanto a la fisiopatología y el cuadro clínico de un síndrome de Cushing, pues bueno, puede ser por medio de un tumor de la glándula suprarrenal que nos esté generando el exceso de cortisol y que esto se denomina síndrome de Cushing, o bien puede ser un tumor ectópico, un adenoma hipoficiario que nos esté generando secreción de ACTH, que se le va a denominar en este caso una enfermedad de Cushing, o bien un tumor hipoficiario que también nos secreta en esta parte. Pues bueno, estos ya van a tener parte de su fisiopatología que nos van a generar una hiperplasia adrenal, que este aumento del cortisol nos dé una disminución de la liberación de la CRH y de las células normales hipoficiarias, que pueda fungir como una retroalimentación de tipo negativa y que disminuya en sí las hormonas liberadoras de corticotropinas, que esto es un parámetro clínico también a considerar, que si hay mucho cortisol, pues bueno, va a haber poca estimulación por medio de su retroalimentación negativa, va a haber poca concentración a nivel plasmático de ACTH o bien de CRH. En cuanto al cuadro clínico, pues vamos a tener debilidad y atrofia muscular a nivel proximal, debido a que va a haber atrofia muscular de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores. Vamos a tener un aumento de la grasa supraclavicular, y esto es a lo que se le conoce como joroba de búfalo. También va a haber un aumento de la concentración de grasa a nivel de la cara,
y también obviamente por la hipertensión y por la retención de líquidos que esto va a estar generando, también se redondea la cara dándonos una facie muy característica que se denomina como facie de luna llena. ¿Ok? Facie de luna llena. También va a haber una redistribución, en este caso, de la grasa que se va a ir concentrando a nivel central, que nos va a dar una obesidad de tipo central, con grandes repercusiones también a nivel, pues ya a nivel en este caso de la obesidad. Alteraciones gonadales como oligomenorrea, amenorrea también en mujeres y disminución también de la libido o disfunción eréctil en los hombres. ¿Ok? También hay una hiperpigmentación de la piel y atrofia de la piel, como también nos puede dar generación de estrías, estrías rojizas a nivel del abdomen o a nivel de las axilas. ¿Ok? A nivel también de los huesos, pues bueno, también va a haber un cierto grado de osteoporosis o de osteopenia. También va a ser muy propenso a generar infecciones a nivel cutáneas, también por la inmunosupresión, por las acciones antiinflamatorias, pues bueno, también puede generar la activación de ciertos virus que pueden llegar a estar latentes en nuestro organismo, como el virus no sé, de la varicela zoster, entre otros, ¿no? Eh, y pues obviamente propenso a infecciones de todo tipo, bacterianas, parasitarias, micóticas, o bien de virus, hongos, parásitos, bacterias. Y pues bueno, creo que esos eran los principales. Ahora bien, síndrome de Addison. En sí, el síndrome de Addison también se le conoce como una insuficiencia suprarrenal. En este caso puede ser tanto primaria o puede ser secundaria. Pero lo importante que tomen aquí en cuenta es que si hay una insuficiencia, es una caída abrupta de todas las hormonas suprarrenales. De la hormona del cortisol, no va a haber cortisol, no va a haber aldosterona, no va a haber hormonas sexuales, y obviamente si no va a tener ninguna de estas, pues sus funciones tampoco van a estar presentes. Entonces, la etiología de una enfermedad de Cushing, de una enfermedad de Addison o una hipoplasia suprarrenal también conocida, pues bueno, es en mayor medida un 70% por causas autoinmunes. ¿Ok? Sin embargo, pues bueno, no vamos a mencionar etiología, factores de riesgo o diagnósticos porque están fuera del alcance de esta plática. Sin embargo, pues aquí como sabemos que si no va a haber cortisol, uno de los cuadros clínicos que vamos a estar presentando claramente va a ser una hipoglucemia. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Si no hay cortisol, no tenemos quien nos saque glucosa, por lo tanto vamos a presentar hipoglucemia. Si va a haber si no va a haber aldosterona, pues obviamente vamos a experimentar una hipotensión, vamos a ver en nuestro paciente una hipotensión y vamos a ver también una hiponatremia debido a que no se está reabsorbiendo sodio, ni mucho menos se está reabsorbiendo glucosa, pero que sí no se va a estar excretando, el potasio. Ok, entonces dentro de los electrolitos en un paciente con una enfermedad de Addison va a tener cierto grado de hipercalemia, que es muy importante y que se debe de corregir, pero a la de ya. Y también en el caso del cuadro clínico en cuanto a las hormonas esteroideas sexuales, pues bueno, va a haber una disminución tanto del vello púbico como de la libido. Es decir, pues bueno, no van a tener esta cierta atracción sexual por su pareja, se va a disminuir la libido, también va a haber debilidad muscular, hiperpigmentación en este caso, que esto es importante. Como pueden ver, sabemos que si no va a haber cortisol, si no hay cortisol o no hay hormonas, aldosterona, esteroides sexuales, no va a haber quien me haga un feedback negativo. ¿En dónde? En la hipófisis y en el hipotálamo en este caso. Por lo tanto, va a haber un aumento de la ACTH. Y si hay un aumento de la ACTH, va a haber un aumento de las prohormonas como la propiomelanocortina. ¿Y se acuerdan de lo que les estaba comentando de la hormona estimulante de melanocitos? Ok, pues resulta
que este precursor también se va a estar liberando porque no hay quien le esté diciendo al hipotálamo y a la hipófisis que ya pare de secretar ACTH y por consiguiente la POMC. Por lo tanto, se está secretando en mayor medida la hormona estimulante de melanocitos. ¿Y qué hace esto? Se va a las células de la piel y empieza a generar una hiperpigmentación en las células, pues bueno, en cuanto a los queratinocitos de la piel. Por lo tanto, pues bueno, una característica importante del cuadro clínico de una enfermedad de Addison es la hiperpigmentación de las mucosas y a nivel de la piel, como pueden ver aquí, y en esta parte ya a nivel en un paciente ya en vivo. Pueden ver igual a hiperpigmentación de la zona baja de la espalda, los codos, manos, y igual puede desencadenar cierto grado de, o puede ser el vitíligo una de las etiologías importantes. Pero es importante que sepan que la hiperpigmentación es dada a la falta de retroalimentación negativa que ocurre a nivel central y que es por medio de la hormona estimulante de melanocitos que proviene como precursor de la proopiomelanocortina. ¿Ok? Ahora bien, rápidamente, ya para terminar, entramos a la parte de una hiperplasia suprarrenal congénita o también como deficiencia de la 21-alfa-hidroxilasa. Nuevamente les pongo la biosíntesis y las enzimas que hemos estado manejando en cuanto a la biosíntesis del colesterol, de las hormonas esteroideas, perdón, a partir del colesterol. Y pues claramente vemos si no hay 21-alfa hidroxilasa, pues vamos a este esquema y buscamos ahora la enzima y vemos que la enzima encargada de la 21-alfa hidroxilasa es la enzima que está de esta parte. Por lo tanto, si nosotros queremos generar los precursores como aldosterona, o bien queremos irnos por este camino para generar el cortisol, no vamos a poder. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esta enzima, o bien la enzima está mutada. Por lo tanto, no vamos a tener las acciones fisiológicas que vaya a tener la aldosterona y el cortisol como normalmente son. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que sí se va a estar dando en mayor medida? Ok, vamos a estar teniendo que ahora el único camino que va a tener en el caso de una deficiencia de la 21-alfa hidroxilasa, pues bueno, va a ser la generación de las hormonas esteroideas sexuales. Por lo tanto, si vamos a tener una ala baja de aldosterona, vamos a tener también disminución del cortisol, pero una alza de las hormonas esteroideas sexuales. Por lo tanto, también a este se le denomina como hiperplasia suprarrenal congénita pierde sal. Hay distintos tipos. Sin embargo, ¿por qué pierde sal? Porque no se está reabsorbiendo el sodio. Entonces, el sodio se está excretando en orina. ¿Por qué? Porque no hay aldosterona. También va a haber una baja de cortisol y pues bueno, por esto todo lo que conlleva a las funciones de una disminución del cortisol, también vamos a tener una hipercalemia en este caso, una hiponatremia, una disminución del volumen extracelular, pero sí vamos a tener una virilización. ¿Qué es esto? Que, pues bueno, los bebés que estén naciendo con esta deficiencia, pues bueno, van a estar presentando que van a ser los típicos que nacen con mucho vellito en su cara, con mucho vello a nivel de superficie corporal y que puede ser un factor pronóstico para pensar en esta patología. Ok, entonces vean cómo hay distintas patologías en donde hay deficiencia de ciertas enzimas, pero si saben como bien más o menos hacia por qué camino deben de tomar las enzimas para generar ciertas hormonas, pues bueno, si no tenemos ciertas enzimas, no se genera la hormona objetivo que se tiene inicialmente. ¿Ok? Entonces, pues bueno, podemos pasar a la última patología que estamos abordando y esto es el ferocromocitoma. ¿Qué es el ferocromocitoma? El ferocromocitoma es básicamente un tumor secretor de catecolaminas, un tumor que está presente en la médula suprarrenal, está presente en otra parte del cuerpo, pero que su función importante es la secreción de las hormonas de las catecolaminas. Es decir, que es un tumor que contenga células cromafines especializadas para la generación de dopamina, adrenalina y noradrenalina. Por lo tanto, pues nos va a estar dando todos estos aspectos que que tienen las funciones de las catecolaminas, como un aumento del notropismo, taquicardia, cefalea, aumento de la sudoración,
una broncodilatación, una midriasis, todos los efectos fisiológicos que van a tener la acción de las catecolaminas se van a estar presentando en este caso. En este caso, el fibromuscitoma tiene una triada importante que se caracteriza por una cefalea entre el 80%, por un aumento de la presión intracraneana, palpitaciones también, como un aumento de las acciones de las catecolaminas a nivel del corazón, como el cronotropismo, que sí, obviamente si aumenta la contracción y si tenemos muchas catecolaminas y que sea de esta forma persistente, pues bueno, obviamente vamos a sentir la sensación de que el corazón está latiendo muy fuerte y eso es a lo que se denomina como palpitaciones, esas sensaciones subjetivas de que el corazón está latiendo muy fuerte. Y claramente también, en menor medida, la diaforesis, es decir, que estemos sudando mucho, es la triada característica de un feocromocitoma. También pues bueno, también se relaciona con una hipertensión paroxística, es decir, que sea simultáneamente y que ésta sea persistente, es decir, que no baje ante ciertos fármacos, debido a que, pues obviamente, se van a estar secretando mayor cantidad de catecolaminas. Y un estudio importante que ya les había comentado en cuanto a la degradación de las catecolaminas y que nos puede ser como sospecha diagnóstica, pudiese ser pedirle metanefrinas en orina, ¿por qué no? Si encontramos que hay grandes concentraciones de metanefrinas en orinas, pues podemos pensar que tenemos grandes concentraciones de catecolaminas. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo a ustedes para que lo consideren. Y pues bueno, creo que eso sería todo. En cuanto a glándula suprarrenal, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que los corticosteroides se producen en la corteza suprarrenal y se encuentran en circulación unidos a proteínas, poseen un núcleo y una estructura química, no se van a almacenar, así como se secretan, se van a degradar y su velocidad de síntesis es igual a la degradación, como ya les había comentado. La dihidroepiandrosterona es el principal andrógeno secretado por la capa reticular, encargado pues, de estimular la diferenciación de los genitales externos masculinos. El cortisol, por su parte, va a tener un proceso de inmunosupresión, inhibe la respuesta inflamatoria, bloquea la fosfolipasa 2. Por otra parte, la aldosterona es el principal mineralocorticoide encargado pues, de regular el volumen vascular y el estímulo más fuerte de la aldosterona es la angiotensina. ¿Ok? Y por otra parte, ya para terminar, los excesos o las deficiencias, tanto de hormonas como de enzimas suprarrenales, puede darnos patologías totalmente distintas pues, bueno, estas enfermedades, ¿no? En este caso, pues bueno, estas fueron mis referencias. Ocupé boron, ocupé también Constanzo, también ocupé, no lo puse aquí, pero también ocupé el libro de endocrinología de Greenspan, también muy bueno, se los recomiendo. Y pues bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y espero que les haya sido de gran utilidad y pues bueno, espero que se la estén pasando muy bien y muchas gracias.